Sexualia TV. Hola, ¿cómo están? Yo soy Oscar Mendoza y esto es Sexualia TV. Vengan, acompáñenme a ver la cápsula. Vamos a hablar de la importancia del uso del lenguaje incluyente y no sexista. Va a estar súper interesante. Acompáñenme, vengan. ¿Alguna vez has escuchado sobre lenguaje incluyente y no sexista? ¿Te has preguntado por qué tenemos que diferenciar entre niñas y niños, ciudadanas y ciudadanos, sin tener nada más un único sustantivo que una a ambos sexos o ambos géneros? Quédate unos minutos y te voy a explicar el motivo y el por qué se ha generado este nuevo movimiento en el lenguaje que hoy en día va visibilizando a las mujeres y a los hombres en sus realidades y sus diferencias. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de una de las partes más importantes y con mayor vida dentro de la cultura que ha construido la humanidad. El lenguaje lo vivimos a diario, lo compartimos. Estos son los primeros contactos que tenemos con la realidad y con la vida en la que nos vamos a desarrollar. El lenguaje nos ayuda a identificar, a construir, a entender el mundo en el que nos encontramos y nos permite socializar, nos permite heredar el conocimiento y nos permite identificar quiénes lo integran, quiénes construyen la historia y sobre todo de qué manera se va modificando. Por eso cuando hablamos de lenguaje, hablamos de una de las partes más importantes que tiene la cultura. Y cuando se habla de lenguaje incluyente no sexista, se está hablando de una de las luchas permanentes que han tenido mujeres y niñas, en su mayoría, pero todas aquellas personas que se han sentido excluidas o fuera del sistema patriarcal, sistema machista con el que hemos crecido y en el que nos hemos desarrollado todas las personas. Tenemos que considerar que la lucha por los derechos de la diversidad y de las diferencias entre mujeres y hombres se comenzó a dar en la década de los 50 en el siglo XX. Con la conquista del derecho al voto, los derechos sexuales y las manifestaciones públicas por el reconocimiento de la aportación que daban las mujeres a la sociedad, se comenzó a cuestionar la estructura patriarcal en la que nos desarrollábamos. Por eso se fue, con el paso del tiempo, agudizando y acentuando en diferentes aspectos de la cultura con los que hoy en día nos desenvolvemos. Tan es así que el lenguaje, a finales del siglo XX, tuvo un fuerte cuestionamiento en cómo se escuchaba y cómo reconocía y visibilizaba la existencia de mujeres y hombres que formaban parte de los procesos sociales, políticos, económicos y culturales del mundo. La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres han permeado en diferentes aspectos de la cultura cotidiana. El lenguaje ha sido uno de los principales objetivos de esta señalización y por eso se ha hecho énfasis en reconocer que existen mujeres y hombres dentro de los espacios públicos, sociales, políticos y económicos. No solamente es hablar de niñas y niños, no solamente es hablar de ciudadanos y ciudadanas, alumnas y alumnos. Es reconocer que existen personas en su diversidad y con sus diferencias. Es reconocer que existen hombres y mujeres que viven realidades muy específicas y que esas realidades tienen que ser atendidas por la diversidad de políticas públicas, acciones gubernamentales y acciones por el reconocimiento a la diversidad, por la inclusión y por hacer una sociedad mucho más tolerante, amplia y respetuosa. La lengua es la parte de la cultura que tiene muchas más afectaciones conforme se van agudizando y profundizando los procesos comunicacionales y de intercambio de información. El uso de nuevas tecnologías o el uso de tecnologías que tenemos desde el 2005 y desde mucho atrás, desde los 80s en el mundo, han ido transformando la manera en que nos involucramos. Por eso es lógico que el movimiento o los movimientos por el reconocimiento de los derechos de las mujeres hayan permeado en la construcción del lenguaje, en el uso del lenguaje y la importancia de que se reconozca lo que se tiene que visibilizar y lo que tiene que existir. El uso del lenguaje incluyente no sexista no es una moda, no es solamente un capricho de una serie de acciones públicas que se han hecho por la reivindicación de derechos. El uso del lenguaje incluyente y no sexista viene a decir aquí existen mujeres actuando y construyendo, así como existen hombres actuando y trabajando y construyendo. Es decir, el uso de un lenguaje incluyente y no sexista es reconocer que existen hombres y mujeres trabajando a diario en la vida pública, en la vida familiar, en la vida social, en la vida política y en la vida colectiva. Por eso se tienen que visibilizar, ya que es una manera de abrir la sociedad hacia un aspecto en el cual unas y otros puedan tener igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones y una equidad en los espacios y en la distribución del ejercicio del poder en la sociedad contemporánea. Los cambios en el lenguaje han también sido modificados o han tenido impacto por los momentos específicos que ha vivido la sociedad
en los diversos avances tecnológicos o reconocimientos científicos. Tal es el caso del uso del lenguaje con la arroba. Tú me preguntarás, ¿eso es lenguaje incluyente o no sexista? Te voy a decir no. Es una moda que se deriva del uso de la cultura digital y cómo esta ha ido transformando también la manera en la que nos podemos referir a las personas. Por eso cuando tú utilices en espacios digitales y para ahorrar letras, muchos utilizan el arroba para poder compactar, pero de una otra manera se continúa haciendo esta acción de invisibilizar y no reconocer que existen mujeres y hombres detrás de una palabra. Otro ejemplo que podríamos utilizar es el de ciudadanía, para no decir ciudadanas y ciudadanos, o personas ciudadanas o personas con derechos vigentes en este espacio social. Son algunas trampas que se pueden utilizar para que el lenguaje reconozca que detrás de las mujeres y de los hombres, hay personas en su diversidad y con sus diferencias que tienen que ser escuchadas y tienen que ser reconocidas. Ya por último te dejo dos ejemplos para que te quedes reflexionando sobre la importancia de utilizar un lenguaje incluyente y no sexista en la cual quepan toda la diversidad de personas que hoy en día vivimos en esta sociedad. ¿Qué pasaría si solamente siguiéramos utilizando el Día del Niño en vez de decir el Día de la Niña y el Niño? Diciendo el Día del Niño solamente estaríamos enfocándonos o dirigiéndonos a todo aquel niño que se identifica como hombre, por sexo hombre, o dentro del género masculino. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si modificáramos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre para hacerla de las personas o de la mujer y del hombre? ¿Iría cambiando la percepción que tenemos sobre nuestra historia y sobre quiénes somos? Te lo dejo de tarea, reflexiónalo y trabaja mucho sobre tu lenguaje, porque mientras más vayamos modificando nuestro lenguaje, más incluyentes y abiertos seremos hacia una sociedad que hoy en día demanda respeto, reconocimiento e inclusión de la diversidad. Hasta la próxima. Sexualia TV.